Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 de la epístola a Filipenses. En este capítulo, el apóstol Pablo advierte a los filipenses sobre los falsos maestros que venían enseñando que la circuncisión era necesaria para la salvación. Cosa similar a como pasaba en la iglesia de Galacia y en los Efesios. Recuerda, cuando estudiamos esas cartas, esas epístolas, el apóstol ataca el mismo tema. Y en Corintios también. Mira que esto era algo que estaba sucediendo en todas las iglesias. Estos falsos judaizantes o falsos maestros judaizantes venían imponiendo algo que ya había sido clavado en la cruz. Y el apóstol Pablo ya lo explicó muy bien a esas iglesias, como lo leímos ya en Corintios, en Efesios, y en Gálatas. Y ahora en Filipos también sucede lo mismo y Pablo les envía cartas a ellos. Pareciese la misma temática, pero es que era el mismo problema que estaba atacando el apóstol, por eso él advierte. Y también comparte su propia experiencia y credenciales como fariseo y cómo perdió todo para ganar a Cristo. Aquí deja un ejemplo claro acerca de lo que estos maestros judaizantes, falsos maestros, vienen enseñando. También explica que la verdadera justicia viene de la fe en Cristo, no de las obras de la ley. Y exhorta a los filipenses a imitar su ejemplo y a buscar la ciudadanía celestial. Te invito entonces a leer el capítulo 3 de la epístola a Filipenses. Dice la Biblia, Filipenses 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Interesante, pareciese como si estuviese cambiando la temática de lo que vino estudiando hasta el momento. El capítulo 1 y capítulo 2 está hablando sobre la unidad y esto ya lo estudiamos el día anterior. Pero ahora dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Algunos comentadores piensan y dicen que Pablo estaba por terminar su carta cuando dirigió su pensamiento en otra dirección e incluyó los pensamientos que comienzan en el versículo 2 del capítulo 3 de la epístola. Pero otros comentadores creen que el apóstol está terminando un tema y comenzando otro, y que el verdadero fin de la epístola viene naturalmente después, allí en el capítulo 4. Cuando lleguemos allí podemos leerlo el día de mañana. Pero lo cierto es que Pablo ahora va a advertirles de otra situación a la iglesia, aunque si nos detenemos a examinarlo, pues daremos cuenta que es la misma temática, porque la circuncisión era un tema que estaba dividiendo la iglesia, y ahora Pablo va a hablar de esto para mencionar que debemos seguir hacia un blanco, seguir una meta que es Cristo Jesús, y esto nos debe llevar a la unidad, todos estar unidos. Luego dice entonces el versículo 2, empieza el texto a explicar, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una palabra dura, tremenda la forma en como Pablo expresa esto para hablar de aquellas personas. ¿Quiénes eran esos perros? Bueno, para los antiguos, un perro no tenían dueños y ellos vagaban por las calles, similar como sucede hoy día. Hay muchos perros en las calles y no tienen dueños, se van reproduciendo, y por los campos también hay muchos perros. En la ley levítica, allí en el Levítico capítulo 11, se los considera como animales inmundos. Y llamar a alguien perro era despreciarlo en sumo grado. Para los judíos, como ya lo estudiamos en el libro de los Hechos, para los judíos los gentiles eran como perros. Y los gentiles no demoraban en devolver ese insulto. O sea, ellos también le decían a los judíos que eran perros. Y era una expresión bastante terrible. Pero el nombre perro, dice el comentario bíblico adventista, describe a los que son desvergonzados, descarados, perversos, murmuradores, descontentos y peleadores. Quizá Pablo se esté refiriendo a una facción bien conocida de aparentes cristianos, los judaizantes, que te mencioné al principio, cuya forma de atacar los hacía merecedores de ser llamados perros. Aunque el apóstol no describe con mucho detalle a los que ocasionaban dificultades, muchas de sus características pueden deducirse por los siguientes versículos, donde describe las cualidades positivas opuestas. Allí dice, guardaos de estos perros. Estos eran aquellos que venían con descaros, desvergonzados,
trayendo murmuraciones, trayendo divisiones, estos falsos maestros judaizantes que estaban impregnando en la iglesia y estaban trayendo nuevas teorías extrañas, alejadas totalmente de la verdad bíblica. Por eso Pablo les dice, guardaos de estos hombres. Ahora dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que venían enseñando sobre la circuncisión, cosa que ya había quedado eliminada, pero estos falsos maestros judaizantes venían imponiendo sobre los gentiles, sobre la iglesia cristiana, que debían someterse a la circuncisión. Esta circuncisión entonces resultaría perjudicial, pues los obligaría a observar todo el caduco sistema judío. Allí en Gálatas lo pudimos ver. O sea, sin significado, por lo tanto, era una mutilación. Esta advertencia se dirige a los gentiles, puesto que los judíos no necesitaban un consejo tal porque los judíos habían sido circuncidados, pero los gentiles no. Entonces estos falsos maestros judaizantes venían enseñando que los gentiles debían circuncidarse, cosa que ya había quedado clavada en la cruz. Así que el circuncidarse simplemente era un perjuicio y esto se le llama como mutilación. Por eso el apóstol dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y luego el versículo 3 aclara y explica y le da una noción diferente a la iglesia para que ellos tomen valor, ánimo y no se dejen engañar. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Interesante, somos la circuncisión. Esto concuerda con otras afirmaciones que Pablo dice de que la verdadera circuncisión es espiritual. Él lo ha manifestado varias veces, allí en Corintios pudimos verlo. La verdadera circuncisión es espiritual, no de la carne, sino del corazón, mediante la eliminación del pecado. Circuncisión que en Cristo está al alcance de los gentiles. Y esto era lo que Pablo le estaba enseñando. Ustedes ya aceptaron a Cristo Jesús, ya le entregaron su vida a Cristo, así que han sido circuncidados porque el pecado ha sido eliminado del corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Pero aquella que vienen promocionando estos falsos maestros judaizantes no es circuncisión. Eso es una mutilación del cuerpo, que eso es perjudicial, de nada les sirve. No se dejen engañar. Mira la forma interesante como Pablo escribe y habla, aconseja a la iglesia. Y hoy día es similar, ¿sabes? Aunque no tanto de la circuncisión, pero sí otros temas. Hay muchas personas que hoy día se levantan en la iglesia hablando en contra de la iglesia. Igual y similar a estos falsos maestros judaizantes que eran judíos, pero venían engañando a la iglesia de Cristo, enseñando teorías extrañas, yéndose al extremo, basando la salvación en las obras. Hoy día, dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día, se levantan muchos que son mal llamados reformistas, porque supuestamente son reformistas, pero realmente están deformando la iglesia, porque vienen a enseñar todo basado en las obras, una salvación en obras, que tú tienes que hacer esto, aquello, y siempre vienen condenando y atacando a todo el mundo, incluso a la iglesia. Dicen que la iglesia adventista es Sodoma, que ha caído, que es Babilonia y muchas cosas más, atacando a la iglesia del Señor. Esto era lo mismo que sucedía en aquellas iglesias que Pablo tenía y a las cuales les enviaba la carta. Aquellos falsos maestros judaizantes venían atacando a Pablo, a su ministerio y todo lo que él hacía, y enseñando que la verdad estaba en la imposición de la circuncisión y todas esas cosas. Lo mismo que hoy, ¿te das cuenta, querido hermano? Por eso, si estuviese Pablo en nuestros días, él escribiría muchas cartas para que nosotros no nos dejemos engañar de estos mal llamados reformistas que se levantan supuestamente, digo mal llamados, perdóname la expresión, no lo tomes a mal, digo mal llamados reformistas porque no son realmente reformistas. La verdadera reforma inicia dentro de la iglesia, no es salirte. Y ellos piensan que para reformar hay que salirse de la iglesia, crear grupos aparte y allá, entonces esa es la verdadera reforma. No, la verdadera reforma está dentro de la iglesia. Eso es lo que Dios nos pide, dentro de la iglesia, reformarnos, no salirnos. Recuerda, lo que sale no es el trigo, sino la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña, dice el trigo permanece, pero la cizaña es arrancada y sale. Entonces, lo que sale de la iglesia no es trigo, es cizaña. Por eso no te dejes engañar, escucha los consejos del apóstol. Y ahora el apóstol, versículo 4 en adelante, empieza a describir las formas en cómo él pudiese gloriarse.
Y él dice, yo tengo lo que estos falsos maestros judaizantes vienen a enseñar, yo lo tengo, pero me he alejado de esto. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza a describir por qué. Dice versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él dice, si realmente fuese como esos falsos maestros judaizantes vienen a enseñar, pues yo estoy mejor que ellos. Pero me he dado cuenta que eso en Cristo no sirve, porque no son mis obras las que me dan salvación. No es lo que yo haga, sino es lo que hace Cristo en mí y lo que es Cristo a través de mí. Eso es lo que realmente me da salvación. Pero lo que yo soy no sirve, lo que yo tengo, lo que yo hago no sirve. Sirve es la fe en Cristo Jesús, y es lo que Pablo está enseñando. No es que él se esté gloriando en esto, no, él está diciendo, si yo tuviese para gloriarme, lo puedo hacer, porque esos falsos maestros judaizantes decían y descalificaban a Pablo, pero entonces ahora Pablo dice, no, mira, yo estoy mejor que ellos, pero eso es pérdida, no sirve, porque lo que realmente vale es Cristo Jesús. Y todo eso que dice Pablo que lo ha perdido, lo hace con un propósito. Y el sueño que él tiene, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta era la esperanza del apóstol. Y ahora él aclara y dice, no es que pretenda haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y luego les da un mensaje especial, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tendréis en nosotros, o tenéis en nosotros. Él está basándose en Cristo. Él dice, no es que lo haya alcanzado, pero me olvido de lo que queda atrás. ¿Qué era lo que queda atrás? Lo que él mencionó allí en el versículo 4 y 5. Yo tengo de qué gloriarme. Soy judío, soy hebreo de hebreos, soy en cuanto a la justicia, en la ley irreprensible y todo lo demás. Tengo todo. Soy circuncidado a los 8 días de nacimiento. O sea, tengo todo para gloriarme, si es que eso me diera salvación. Pero todo eso quedó atrás, porque en Cristo Jesús quedó olvidado. Todo eso era sombra de Cristo. Al venir Cristo, ya eso quedó olvidado, y ahora es la fe en Cristo Jesús la que nos da salvación. Y por eso a Él me entrego. No es que lo haya alcanzado, sino que ahora estoy en una nueva fase de mi vida. Y dice Elena de White en la carta 107 del año 1904, el llamamiento de Pablo le imponía un servicio de diversas clases: trabajar con sus manos para ganarse la vida, viajar de un lugar a otro, establecer iglesias, escribir cartas a las iglesias ya establecidas. Sin embargo, en medio de esa diversidad de labores, declaró, una cosa hago. Pablo mantuvo una cosa permanentemente delante de él en toda su obra: ser fiel a Cristo, quien se le había revelado cuando blasfemaba su nombre y usaba todos los recursos a su alcance para hacer que otros los blasfemaran. El gran propósito de su vida era servir y honrar a aquel cuyo nombre una vez había cubierto de desprecio. Su único deseo era ganar almas para el Salvador. Judíos y gentiles podían oponerse a él y perseguirlo, pero nada podía apartarlo de su propósito en Cristo Jesús. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y esto es lo que nosotros debemos pretender hoy, procurar.
cada día proseguir a la meta, seguir hacia ese premio, hacia esa misión que Cristo nos ha encomendado. Nada ni nadie nos puede hacer desviar de este propósito especial en nuestra vida: glorificar a Cristo Jesús, solo a Cristo Jesús. No te gloríes a ti mismo. Cuando tú pretendes hacer las cosas para ser salvo, diciendo es que yo sí hago esto, es que yo sí dejo de hacer aquello, es que yo esto, yo aquello, estás ensalzándote a ti mismo y pretendiendo que Cristo te dé la salvación porque es que tú te lo mereces. No, no es así. Tienes que exaltar a Cristo en tu vida. Que la gente, cuando te vea a ti, no te vea a ti realmente, sino vea a Cristo Jesús reflejado en tu vida. Por eso debemos tener esa capacidad que tuvo Pablo allí en el versículo 17, cuando dijo: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, nosotros debemos ser un ejemplo para las demás personas. Somos cartas leídas y ellos deben ver en nosotros a Cristo Jesús. Este es el verdadero evangelio: que seamos transparentes, sencillos, humildes, obedientes, llenos de fe y ante todo llenos del amor de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 de la epístola a Filipenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!